Puede que hayamos llegado a un punto de inflexión en el orden mundial. En mi opinión, Estados Unidos debería haber dejado de buscar la primacía y la hegemonía global hace ya mucho tiempo. Ha sido una estrategia fallida que ha llevado al país a guerras interminables, que en realidad han acelerado su declive relativo y el ascenso relativo de algunos de sus competidores. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Soy vuestra presentadora Lena Petrova y esto es un nuevo episodio de Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy tengo el honor de contar con el Dr. Trita Parsi, un experto de reconocimiento internacional en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, la geopolítica de Oriente Medio y la diplomacia. Como cofundador y expresidente del Consejo Nacional iraní-americano y actual vicepresidente ejecutivo del Instituto Quincy para una política exterior responsable, ha estado en primera línea de los debates sobre la contención estratégica, la guerra y la política exterior estadounidense. Podéis seguir el trabajo de Trita en su Substack, que por cierto leo con total devoción y os recomiendo muchísimo. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Trita, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por invitarme, de verdad, los strengths cool. Es un placer. Permíteme empezar preguntándote por la situación actual en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. La administración Trump está apostando por la estrangulación económica de Irán. El 5 de mayo, Marco Rubio anunció que la Operación Furia Épica había concluido y que la atención se centraba ahora en el Proyecto Libertad, cuyo objetivo es garantizar la libertad de navegación por el Estrecho de Hormuz. Pero, apenas unas horas después del anuncio, el Proyecto Libertad quedó en suspenso. Aún así, los informes públicos indican que desde el inicio del alto el fuego, Estados Unidos ha estado trasladando un número considerable de recursos militares a Oriente Medio, lo que, como sabemos, podría indicar preparativos de guerra para nuevos ataques, posiblemente. Hay muchos factores en movimiento y narrativas contradictorias. Trita, por favor. Aparte con otros debates, sobre lo que está ocurriendo en las Estados Unidos e Irán y en el Estrecho de Hormuz. De nuevo, gracias por invitarme. Hay una razón por la que la situación resulta tan confusa, y es porque la política y la estrategia de Estados Unidos son confusas. Es una política desorientada. Quiero decir, el hecho de que se anuncie una operación y a las 24 o 48 horas se cancele otra vez, eso no genera ninguna confianza en que la administración Trump tenga realmente un plan. Hemos visto cómo han pasado de una ilusión a otra, de una guerra que se suponía que iba a terminar en 4 días, a un bloqueo que hace 12 días ya debería haber hundido la economía iraní. Y claramente no ha sido así. Eso ha dejado a Trump muy frustrado. Así que creo que esa búsqueda de una especie de medida milagrosa que obligue a los iraníes a rendirse está llevando a la administración a saltar de una política a otra, logrando muy poco, si no haciéndose daño a sí misma. Y dejando la impresión de todo muy confusa. Es confuso, pero es porque la política en sí está confundida. Ahora, al mismo tiempo, parece que hay cierto avance en las negociaciones. Habrá que ver si eso realmente significa algo, o si ocurre, como ya hemos visto antes, que incluso cuando se logra algún progreso diplomático, Trump acaba saboteándose a sí mismo con una declaración, echándose atrás en alguna promesa que hizo, o publicando un tweet que es simplemente falso, inaceptable para los iraníes, y que les lleva a retirarse. Lamentablemente, esta es una tendencia que Trump tiene. No es algo específico de Irán, pero parece haberse manifestado de forma más agresiva con Irán, precisamente por el grado de frustración que siente al ver que sus políticas no están funcionando.
En uno de tus artículos publicados recientemente, sostienes que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha puesto de manifiesto las limitaciones de la hegemonía estadounidense. Y quiero citar un par de frases para que nuestros espectadores se hagan una idea del enfoque del artículo. Escribes: el peligro para Estados Unidos no es la irrelevancia, sino que siga aplicando una estrategia pensada para un mundo que ya no existe. Lo mismo ocurre con los países que han decidido basarse en el dominio militar estadounidense. La hegemonía americana prometía control, pero la guerra con Irán ha revelado sus límites. En el espacio entre la promesa y la realidad se encuentra probablemente el final de una era. Trita, cuéntanos cómo la derrota estratégica de Estados Unidos en Irán dejó al descubierto los límites de su poder militar y también su capacidad para proyectar ese poder a escala global. Gracias. Me alegra mucho que hayas sacado ese tema, porque creo que es una de esas cuestiones más amplias que a menudo se pierden cuando debatimos la última propuesta o el último informe de Axios sobre una propuesta que puede que exista o puede que no. Y mientras tanto, puede que hayamos llegado a un punto de inflexión en el orden global. En mi opinión, Estados Unidos debería haber dejado de buscar la primacía y la hegemonía mundial hace ya mucho tiempo. Ha sido una estrategia fallida que ha llevado al país a guerras interminables y que en realidad ha acelerado el declive relativo de Estados Unidos y el ascenso relativo de algunos de sus competidores. Pero lo que creo que puede haber pasado aquí es que ya no se trata de si la primacía es o no la estrategia correcta, o de si puede funcionar en ciertos ámbitos, sino de si realmente sigue siendo viable. Porque lo que vimos en la guerra con Irán es que los iraníes, gracias al uso de nuevas tecnologías, a la geografía y a cómo han moldeado el terreno, han conseguido no solo impedir que Estados Unidos lograra una victoria, sino que puede que incluso lo hayan derrotado estratégicamente. Ahora lo vemos con mucha claridad. Cuando se lanzó la Operación Libertad, o como se llamara, los iraníes respondieron con mucha agresividad. Atacaron a Emiratos Árabes Unidos y a algunos buques estadounidenses, y demostraron que están dispuestos a escalar de forma drástica en este tipo de escenarios. Y Estados Unidos se echó atrás. Parte de la razón por la que Estados Unidos no ha intentado abrir los estrechos por la vía militar es porque no puede hacerlo, al menos no a un coste aceptable. El liderazgo de Estados Unidos se ha basado en la idea de que puede librar con éxito dos grandes guerras al mismo tiempo en dos continentes distintos. Y ahora estamos viendo que, en realidad, ni siquiera puede hacerlo con éxito en un solo continente. Eso no significa que, si Estados Unidos llegara a desplegar todos sus recursos militares y estuviera dispuesto a asumir el coste de una invasión terrestre de Irán, no pudiera tener éxito al final. Probablemente sí lo sería, pero el coste es tan alto que limita la capacidad de maniobra de Estados Unidos. Así que ni siquiera está contemplando ese tipo de escenario, incluso ante lo que podría acabar siendo una derrota humillante aquí en el Golfo Pérsico. Si comparamos, por ejemplo, la guerra de Irak con la de Irán, podemos decir que en la guerra de Irak, Estados Unidos al menos logró sus objetivos militares en apenas 3 semanas. No había ninguna duda de eso. Una superioridad militar total por parte de Estados Unidos. También alcanzó sus objetivos políticos al deshacerse de Saddam. Después vinieron muchos otros problemas, por supuesto, pero no fue porque no pudiera cumplir esos objetivos. En cambio, en el caso de Irán, Estados Unidos no ha conseguido ni los objetivos militares ni los políticos. Ninguno de ellos se ha alcanzado. Y creo que esto va a generar dudas sobre la fiabilidad y la eficacia de la primacía estadounidense. No solo en Oriente Medio, donde sin duda se va a cuestionar, sino también más allá, en Europa, en Asia y en otros lugares. Y del mismo modo que muchos países de Oriente Medio van a empezar a diversificar y a depender menos de Estados Unidos,
no porque vayan a darle la espalda, sino porque ya no van a poner todos los huevos en la misma cesta de seguridad americana. Sospecho que veremos tendencias parecidas en otros sitios, quizá no tan intensas ni tan amplias, pero que también se darán. Porque una vez más, ha quedado claro que incluso un país pequeño puede, con estrategias inteligentes, con una escalada horizontal y aprovechando el terreno y la geografía, negarle a Estados Unidos, un Estado mucho más poderoso, una victoria militar e incluso potencialmente derrotarlo en el plano estratégico. Esto es muy interesante porque la pérdida de hegemonía vendría sin duda acompañada del surgimiento de varios centros de poder. Y creo que eso es lo que queremos decir cuando hablamos de multipolaridad. En el fondo lo que estamos diciendo es que el mundo es multipolar, que existen varios centros de poder. ¿Cómo está esta guerra transformando las dinámicas del poder global, especialmente para actores como China y Rusia, que son competidores de igual nivel con Estados Unidos? Creo que desde el punto de vista de Estados Unidos, Rusia se ve como un competidor en el contexto europeo, pero no a nivel global. En cambio, China se identifica como un Estado que tiene la capacidad, y probablemente también el deseo, si no ahora, sí en el futuro, de sustituir a Estados Unidos como superpotencia mundial, como la única superpotencia. Si escuchas a los chinos, ellos dicen muy claramente que ese no es su objetivo. No buscan eso. Lo que quieren es compartir el mundo con Estados Unidos y con otras grandes potencias, no reemplazarlas. Podemos dejar a un lado la cuestión de la intención por un momento, pero creo que todo esto, de muchas maneras distintas, va a envalentonar a China. Eso no significa necesariamente que vayan a tomar Taiwán mañana, pero vemos una y otra vez que el ascenso de China se acelera, no tanto porque tomen siempre las mejores decisiones, en toman más decisiones inteligentes. But is actually being accelerated by America making a lot of dumb decisions, such as starting these wars, that is then accelerating the inflection point in which we have this shift towards multipolarity, which, if you go back in the literature, a lot of people predicted that this would happen sometime in 2040 or 2050. Mucho antes de lo previsto, en gran medida por esas guerras innecesarias que iniciís en Estados Unidos. Unnecessary wars that the United States has started. I think perhaps an even more important question. Creo que quizá una pregunta aún más importante es, ¿cómo van a reaccionar otros países ante esto? Porque durante mucho tiempo todo el mundo miraba a Estados Unidos, y solo si Estados Unidos participaba en algo, o respaldaba una propuesta, o estaba detrás de una nueva iniciativa o de una nueva institución, eso tenía peso. Y solo entonces, creo que vamos a empezar a ver un cambio, en el que muchos países del mundo van a avanzar en sus propias direcciones, juntos, de forma colectiva, con o sin Estados Unidos. La participación de Estados Unidos ya no es esencial ni un requisito para que muchas iniciativas importantes de seguridad internacional sean viables. Y eso es, creo, uno de los primeros pasos reales que mostrarán que ese mundo semimultipolar, o al menos el debilitamiento de Estados Unidos como esa nación indispensable, ya ha llegado. Ahora bien, algunos países pueden entenderlo intelectualmente, pero aún pasará un tiempo antes de que lo incorporen y lo asimilen por completo en sus políticas. Quiero decir, allá por 2010, Hillary Clinton dijo que el mundo era multipolar. No creo que ningún país europeo hiciera lo más mínimo para adaptarse a esa predicción o a esa lectura de la realidad. Y creo que eso les perjudicó cuando llegó el año 2022 y se produjo la invasión rusa de Ucrania. En general, existe esta percepción de que Estados Unidos es militarmente invencible, e Irán ha sido atacado tanto por Estados Unidos como por Israel. Y por supuesto, Israel es una potencia militar muy bien equipada en Oriente Medio.
Sin embargo, Irán ha demostrado una enorme capacidad para aprovechar sus recursos y décadas de preparación para este mismo escenario y causar un daño económico enorme, no solo a los estados del Golfo, sino también a nivel global. Y parece que aún no hemos visto las consecuencias de la guerra. Cree que la estrategia de Irán, y lo que podríamos llamar su auténtica lección magistral en guerra asimétrica, es algo que otros estados, quizá potencias intermedias, podrían adaptar y utilizar contra Estados Unidos u otras grandes potencias. Por ejemplo, si pensamos en China, si llegara a producirse un conflicto por Taiwán, ¿cree que China podría haber aprendido algo de la guerra asimétrica de Irán y de su capacidad para aprovechar los recursos de los que dispone frente a una gran potencia como Estados Unidos? Creo que quizás sea más relevante preguntarse si Taiwán ha aprendido algo de los iraníes, porque estarían en una situación parecida, en la que, si se produjera una invasión china de Taiwán, tendrían que jugar sus cartas de una forma algo similar a la de Irán, ya que no pueden igualar a China. Claro que la situación sigue siendo muy distinta. China está ahí. Estados Unidos tuvo que emplear semanas para mover un tercio de su marina hacia el Golfo Pérsico. Tú vives en Estados Unidos y seguro que te diste cuenta de que podías caminar por casi cualquier calle de cualquier ciudad estadounidense cuando estalló la guerra. Y era como si Estados Unidos no acabara de iniciar una guerra con un país de 93 millones de personas. No se notaba en absoluto, porque está tan lejos. Y por desgracia, esto se ha convertido en algo bastante habitual en Estados Unidos. Es parte de la razón por la que le resulta tan fácil empezar guerras. Muchas veces la población ni se entera, o el dolor tarda mucho en llegar hasta ella. Los iraníes entendieron esto perfectamente y actuaron de forma que, lo antes posible, ese dolor se sintiera en todo Estados Unidos, para provocar una crisis política a Trump en su propio país. Y la verdad, tuvieron bastante éxito en hacerlo. Pero Trump también logró hacer algo que evitó lo peor de esa crisis, y es que un número muy pequeño de soldados estadounidenses ha muerto. Si los iraníes hubieran conseguido provocar una matanza masiva contra Estados Unidos, con un gran número de víctimas, la crisis de Trump habría sido mucho peor, quizá irreversible. Pero Trump consiguió evitarlo, en gran parte porque, a pesar de toda su retórica y demás, no ha intentado abrir el estrecho de Hormuz por la vía militar, no ha intentado tomar una de las islas iraníes, no ha intentado invadir Irán para destruir parte de su uranio altamente enriquecido, y cosas por el estilo. Al menos creemos que no lo ha intentado. Hay algunas señales de que se hizo un intento y fracasó. Pero en definitiva, si algo así se hubiera hecho, la situación habría sido mucho peor. Así que Trump entendió claramente que todavía hay ciertas líneas que debe tener cuidado de no cruzar, por su propio bienestar político. Ahora bien, tu pregunta original era si, en esencia, la estrategia iraní puede replicarse en otras zonas. Hace un par de semanas hablé de esto con Stephen Walt, Stephen Wertham y Monica Toft. Y desde luego, Monica Toft, en particular, sabe mucho más que yo sobre este tema. Pero ella dijo con total claridad que sí, que es perfectamente replicable. Y más allá de eso, ya se ha replicado, o al revés, argumentando que eso mismo fue lo que hicieron los ucranianos frente a Rusia. Rusia es un estado mucho más poderoso, pero los ucranianos supieron aprovechar muy bien el terreno y la nueva tecnología para impedir que los rusos, siendo un estado mucho más fuerte, lograran ese tipo de victoria. Ahora bien, una diferencia importante aquí es que Rusia está justo ahí, y Ucrania también. En cambio, Estados Unidos sigue Project Poder desde el otro lado del océano. Pero además, Ucrania recibió una enorme cantidad de apoyo militar y financiero de Europa y de Estados Unidos, así como apoyo en materia de inteligencia. Aunque hay algunos indicios de que los iraníes recibieron apoyo de inteligencia por parte de los rusos y los chinos, Irán no ha recibido armas. Irán no ha recibido dinero.
Irán ha hecho más o menos todo esto por su cuenta. Y eso hace que este caso sea muy, muy distinto del escenario ucraniano. Pero en general, parece que no hace falta tener un estrecho de Hormuz con una importancia estratégica tan grande para poder aplicar esta estrategia. Esta estrategia se puede explicar en otras zonas del mundo que no tienen ese tipo de relevancia. Has mencionado que la administración está buscando una solución mágica en lugar de implicarse en una diplomacia seria. Y creo que eso es totalmente cierto, porque esta guerra no tenía por qué haberse iniciado. Había negociaciones en marcha, y Estados Unidos atacó a Irán 2 veces durante esas negociaciones. Así que, por supuesto, es justo decir que la confianza en la capacidad de la administración Trump para negociar, así como en la de Estados Unidos como país, se ha visto gravemente dañada por esas acciones. Pero, ¿qué nos revela realmente esto sobre los verdaderos objetivos de Trump en esta guerra elegida y sobre su proceso de toma de decisiones? ¿Se trata sobre todo de decisiones unilaterales tomadas por una sola persona? ¿O qué es lo que impulsa esa búsqueda de una solución mágica en lugar de la capacidad y la competencia para llevar a cabo una diplomacia seria con un Estado adversario? Creo que es una muy buena pregunta, Lena. Y yo diría que tenemos que reconocer que esto no es algo exclusivo de Trump. Puede que él lo haya hecho de una forma peor que otros presidentes, pero yo sostengo que esto es algo patológico en el enfoque de Estados Unidos hacia Irán. Lo vimos durante la era de Bush, lo vimos durante la era de Biden, no lo vimos en la segunda parte de la presidencia de Obama, aunque sí en cierta medida en la primera parte. En el sentido de que existe esa percepción de que como superpotencia, Estados Unidos no necesita llegar a compromisos, sino que simplemente debe dictar lo que la otra parte tiene que hacer. Y que la diferencia de poder es tan grande, y la diferencia de poder económico también lo es, que los iraníes no tienen más opción que aceptar, y que al mismo tiempo, a la inversa, se percibe como humillante para Estados Unidos participar en un verdadero intercambio, porque eso erosiona su estatus de superpotencia. Yo también diría, aunque no haya hecho un estudio sobre ello, que esto no es necesariamente algo exclusivo de Estados Unidos. Otras grandes potencias probablemente se han comportado de la misma manera. Así que es una especie de patología, pero los tiempos están cambiando. Y incluso en el caso de un Estado más pequeño, relativamente hablando, como Irán, ya no vivimos en un mundo en el que la concentración de poder sea tal que se puedan imponer las condiciones de esa forma. Porque Estados Unidos ha intentado hacer eso con Irán durante más de 40 años y no ha llegado absolutamente a ninguna parte. Solo bajo la administración de Obama, en su segundo mandato, se llevó a cabo una diplomacia auténtica. Y fue una diplomacia muy dura. No es que Obama fuera un blando. Quiero decir, esas negociaciones duraron 2 años y medio, porque ambas partes negociaron en exceso. Pero solo durante ese periodo vimos a Estados Unidos implicarse realmente en un verdadero toma y daca. Y fue un éxito. Y cada vez estoy más convencido de que eso solo ocurrió precisamente porque Obama era el presidente, porque fue una excepción entre todos los demás presidentes estadounidenses, al menos en tiempos recientes. Creció fuera de Estados Unidos. No he visto a ningún otro estadounidense con su capacidad para ver el mundo desde los ojos de otro país, de un país no estadounidense, precisamente porque se crió allí. Pongamos como ejemplo a Joe Biden. Joe Biden pasó décadas, una quinta parte de la historia de Estados Unidos, en primera línea de la política exterior estadounidense, desde su etapa en el Senado. Y durante todo ese tiempo, en el periodo de la Guerra Fría, y después, ha conocido el resto del mundo a través de su trabajo como senador, como representante de Estados Unidos, un trabajo en el que tenía que mirar el mundo, sobre todo, desde la perspectiva estadounidense.
Mientras que Obama tenía una perspectiva completamente distinta y llevó esa visión a la Casa Blanca. Así que creo que Biden fue la prueba de que si no hubiera sido Obama, si en 2009 hubiera sido Hillary Clinton, no habríamos tenido un acuerdo nuclear con Irán. Y esa capacidad tan particular de ver el mundo desde la perspectiva de otro país, de no estar tan obsesionado con el estatus que una superpotencia siente que debe proteger y mantener para que no se deteriore, o no parezca que se deteriora, fue precisamente lo que hizo posible aquel acuerdo. Vamos a necesitar esa misma humildad para lograr un acuerdo entre Trump y los iraníes. Y humilde no es precisamente la palabra que nadie usaría para describir a Trump. Así que esto va a ser un verdadero desafío. Por supuesto. Sí. Cuando pienso en Trump, la palabra humilde es lo último que se me ocurre. Desde luego, no es humilde. Chita, pasemos a un resultado interesante de esta guerra, cuando quiera que termine. Creo que la proliferación nuclear es uno de los principales temas que vienen a la mente, porque hay un buen argumento aquí. Si Irán tuviera un arma nuclear, no habría sido atacado, no una, sino 2 veces, por Estados Unidos e Israel. Y si no me equivoco, John Mearsheimer sostiene que la disuasión nuclear de Irán podría funcionar en realidad como un factor de estabilidad en Oriente Medio. Ahora bien, para Estados Unidos no sería realmente una amenaza, porque convive con un Pakistán con armas nucleares y también con una Corea del Norte con armas nucleares. Así que un Irán con armas nucleares no representa necesariamente una amenaza existencial ni inmediata para Estados Unidos. ¿Crees que esta guerra, sea cual sea su desenlace, aumenta en realidad la probabilidad de una proliferación nuclear a nivel mundial, especialmente entre los estados que se sienten vulnerables? Por supuesto. Déjame hacer un par de comentarios rápidos sobre otros aspectos de lo que has dicho. Ken Waltz defendió ese argumento, no recuerdo exactamente cuándo, de que el problema de Oriente Medio es que solo Israel tiene un arma nuclear y que si Irán también tuviera una, eso ayudaría a equilibrar la situación y, de hecho, podría crear un Oriente Medio más estable. John Mearsheimer piensa claramente que fue un error que los iraníes no construyeran un arma, y creo que muchos iraníes de a pie, gente común, probablemente estarían de acuerdo con él. Además, creo que cada vez más personas dentro de la élite allí también coincidirían con él. Ahora, sobre todo, como mencionabas, después de haber sido bombardeados 2 veces por 2 potencias nucleares en medio de negociaciones. Todavía no estoy del todo convencido, la verdad. No me inclino firmemente hacia ninguno de los 2 lados en este tema. Quiero decir, yo apoyé con fuerza el acuerdo nuclear, el JCPOA, y creo que habría sido mejor para todos si simplemente se hubiera mantenido. Pero creo que hay algunos retos analíticos cuando se compara con Corea del Norte, y se piensa, bueno, nadie bombardeó Corea del Norte, y por tanto, ese debería haber sido el camino que siguiera Irán. Pero creo que tenemos que recordar un par de cosas. No se trata solo de que Corea del Norte tenga armas nucleares que les dan esa capacidad de disuasión. También hay que tener en cuenta que los norcoreanos tienen sistemas de lanzamiento que pueden alcanzar las zonas occidentales de Estados Unidos. Es mencionado, Irán no tiene eso. Pero más allá de eso, también se debe a que Kim Jong-un es visto, de verdad, como un líder bastante loco. Si eso es cierto o no, no lo sé. No soy experto en el tema, pero creo que es la combinación de las armas nucleares, los sistemas de lanzamiento y la percepción de un gobernante desequilibrado en Corea del Norte lo que le ha dado ese poder de disuasión. Mientras que los iraníes, al menos desde los años de Khatami, en 1997, han hecho todo lo posible por mostrarse como líderes muy prudentes y racionales. Y, como resultado, un arma nuclear quizá no les habría dado el tipo de seguridad que imaginan. Creo que sí habría aumentado mucho su seguridad, no lo pongo en duda, pero no creo que sea necesariamente la solución a todos sus problemas, porque Corea del Norte sigue bajo todas esas sanciones, y su economía es un completo desastre.
Eso no es algo a lo que debamos aspirar. En cambio, si se puede lograr un buen acuerdo que permita a los iraníes conservar el conocimiento científico y las partes del programa nuclear, que son completamente pacíficas, y además reintegrarse en la economía global, ofreciendo al pueblo iraní un nivel de vida mucho más alto, creo que eso sería en realidad más eficaz que seguir el camino de Corea del Norte y pensar que así se van a resolver todos sus problemas. Sí, puede que no los ataquen, pero al final, ¿quién querría vivir en la economía de Corea del Norte? También deberíamos recordar que Irán ha atacado a 2 estados nucleares y de forma indirecta a un tercero en los últimos años. Ha atacado a Israel, a pesar de que Israel tiene armas nucleares. Ha atacado a Estados Unidos, aunque Estados Unidos también tiene armas nucleares, claro, como represalia por lo que han hecho los israelíes y los estadounidenses. Pero además, lanzó misiles balísticos contra Pakistán hace unos 2 o 3 años, como respuesta a un ataque llevado a cabo por un actor no estatal dentro de Pakistán. Pakistán tiene armas nucleares y además no se caracteriza precisamente por tener un proceso de toma de decisiones muy fiable. Así que creo que debemos ser muy cautelosos al pensar que las armas nucleares ofrecen algún tipo de seguridad absoluta. Sin duda habrían aumentado la seguridad de Irán, pero probablemente también le habrían traído muchos otros quebraderos de cabeza. Sí, puedo imaginar a Arabia Saudí o a otros estados del Golfo pensando, bueno, quizá ha llegado el momento de que nosotros también tengamos una bomba nuclear, si Irán tiene una. Así que sí, esto es claramente una caja de Pandora que probablemente no debería abrirse. Y Trita, sé que se nos acaba el tiempo, pero quizá una última pregunta para ti hoy. Has descrito el conflicto actual como una posible derrota estratégica para Estados Unidos. En este momento parece que hay negociaciones discretas, aunque ambas partes están preparadas para una nueva ronda de escalada. ¿Cómo sería en realidad una salida diplomática viable en este escenario, en estas circunstancias? Creo que todavía hay una salida viable, pero requiere una negociación y una estrategia diplomática mucho más disciplinadas y constructivas, una que no se base en la rendición ni en la coerción. Creo que aún hay una posibilidad de lograr que los iraníes hagan concesiones nucleares parecidas a las que ofrecieron en Ginebra antes de que Trump iniciara la guerra. A cambio, creo que ahora pedirán un levantamiento total de las sanciones, en lugar del alivio parcial que pedían entonces, y quizá también otras cosas. Pero entre las propuestas que han puesto sobre la mesa están el fin completo de la guerra, un pacto de no agresión que incluiría a Israel y a otros actores de la región, garantizado por algún tipo de mecanismo internacional. Algo que de verdad ponga fin a la guerra. Los iraníes no van a aceptar vivir en una situación en la que, cada pocos años, los israelíes se arroguen el derecho de atacarlos y luego reciban los aplausos del canciller alemán, antes de que más tarde empiece a quejarse de la guerra. No van a aceptar eso. Así que quieren poner fin por completo a esta guerra, con algún tipo de mecanismo que garantice que no vuelva a empezar. Y creo que ese mecanismo probablemente se parecerá a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que los chinos y los rusos también actúen, en esencia, como garantes de ese mecanismo, de esa paz. Todavía hay un camino posible hacia eso. Creo que en cierto modo, Trump es el único presidente que podría levantar esas sanciones, porque él mismo no está a favor de las sanciones. Y si quiere presentarlo como una victoria ante el público estadounidense, poder abrir la economía iraní a las empresas occidentales, a las empresas estadounidenses, sería algo muy bien recibido en buena parte del país, porque necesitan ese impulso para la industria manufacturera. Y eso contaría mucho más que cualquier logro en materia de enriquecimiento o lo que sea. Así que, si quiere convertirlo en una victoria política, creo que todavía tiene una oportunidad.
pero es su peor enemigo con sus tweets, sus publicaciones en Truth Social y las declaraciones que hace, además de esa insistencia en mostrarse como si hubiera derrotado y humillado a la otra parte. Por supuesto, Trita, quiero darte las gracias de verdad por acompañarnos hoy y por una conversación tan interesante. Ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme. Espero volver a tenerte aquí pronto. Gracias. Por supuesto, muchísimas gracias. Lo agradezco de verdad.